tiene repercusiones políticas y están midiendo cómo esto impacta ante la opinión pública. ¿Qué tal, Viviana? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Es así? Bueno, la verdad que en principio lo que hay que decir es que no es un tema que esté instalado, ¿no? Más de la mitad de los que le preguntamos no están al tanto de este caso, ¿no? O sea, más de la mitad de la gente no está al tanto de este caso. Bueno, después luego también lo que hicimos es tomar, por ejemplo, las declaraciones del jefe de gabinete Guillermo Francos, que salió a explicar que, bueno, que esto es una maniobra política a una cercanía lógica de las elecciones, sobre todo la provincia de Buenos Aires y la elección de octubre, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo preguntan ustedes? Bueno, ahí estábamos compartiendo unas placas, ahí está, mirá. Esta es la primera, ¿no? Donde ustedes lo que plantean es, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina, realizó una denuncia penal contra Javier y Karina Milei por recibir supuestas coimas en las compras de medicamentos para discapacitados que ellos niegan. ¿A quién le cree usted? Mirá, fuerte. A Javier Milei y Karina, 50%, 38% a Cristina y Dalbón, 12% no sabe, y está bien, ustedes aclaran que solo le preguntaron a quienes dijeron conocer el caso porque aclarabas que hay mucha gente que estaba en otra. Más de la mitad de la gente en realidad no está informada de este tema, ¿no? Eso es primero que hay que decir. Y después, bueno, obviamente, ¿le cree a Cristina o al abogado de Cristina o le cree a Karina y a Javier Milei? Y ahí lo que vemos es muy parecido a lo que pasaba con el caso Libra, ¿no? Más del 50% de la gente, si uno ve la imagen que tiene el presidente de la Nación, bueno, ha sido realmente algo contundente, lo hemos hablado varias veces, como siempre se ha quedado por arriba de los 50 puntos, ¿no? Bueno, ahí está pasando exactamente lo mismo. Más del 50% de los que conocen el caso le están creyendo a la versión del gobierno, ¿no? Y cuando ustedes preguntan por el caso, ¿cómo lo preguntan? ¿El caso español o el ahí caso? en la segunda placa, justamente nos tomamos de las declaraciones, ahí está, de las declaraciones del jefe de gabinete. Sostiene que el audio que publicaron los medios sobre supuestas coimas en compras de medicamentos para discapacitados es una maniobra política de sectores opositores para debilitar a Milei. ¿Está de acuerdo? 51% dice que sí, 28% no está de acuerdo. Y solo se le preguntó a quienes dijeron conocer el caso. 21% no sabe. Sube el porcentaje del que no sabe, que en la otra era 12 y acá es el doble, 21. Y bueno, ahí es un poco la explicación, la única explicación oficial que existe, ¿no? Que es la del jefe de gabinete dando alusión a esta maniobra política. Bueno, el 51% de la gente que conoce el caso, ¿no? Está diciendo que está de acuerdo con la explicación que da el jefe de gabinete, ¿no? La verdad que, bueno, es un tema. Primero, me parece que lo que hay que decir es eso. La mayoría de la gente no es un tema que ha impactado en la opinión pública. O sea, impactó más en los medios. Y bueno, también... Más de la conversación mediática que de la opinión pública, ¿decís de acuerdo a este estudio? Y de la gente que está informada, que sigue los medios y que conoce el caso, el 51% le está creyendo a la versión del gobierno. Yo creo que por ahí, bueno, uno también hay que ver cómo continúa, ¿no? este tema, pero principalmente si uno va y estudia, por ejemplo, cuáles son las principales preocupaciones que tienen los argentinos, siempre pasa que aparece el tema de la inseguridad, aparece el tema de la corrupción y aparece el tema de los problemas económicos. Eso no ha variado nada. Y el tema de la inflación, que bueno, se considera que de alguna manera el gobierno, más del 53% dice que el gobierno el tema lo tiene controlado, ¿no? Entonces, ahí se está queriendo instalar, creo, un tema que está fuera en realidad de la gente, de la mayoría de las personas, ¿no? Porque principalmente esta elección que viene es una elección que se va a hablar principalmente del tema de la inflación, el tema de los precios y el tema de la estabilidad de la economía. Y creo que se está tratando de instalar otros temas, como pasó también con el caso Libra, ¿no? Nosotros lo preguntamos y decíamos, más del 53% de la gente que seguía el caso, que era muy poca porque la mayoría no entendía de qué se trataba el tema de una criptomoneda, bueno, también le creía al presidente. En ese caso el presidente había hecho una declaración, ¿se acuerdan? Claro, acá no hablaron. Y acá lo que tenemos es la palabra del jefe de gabinete, ¿no? Que ha salido a dar una explicación y tenés el 51% de la gente que te dice, de los que están informados, que creen esa versión. Ahora, ¿no? en el caso Libra había un título. Acá no sabemos cómo nombrar al caso todavía, ¿no? Es el caso español, el caso
agencia de discapacidad. ¿Viste? Es decir, no se sabe, ¿no? Coimas en los laboratorios. Bueno, a veces cuando hay que explicar demasiado las cosas se ponen un poco inexplicables. A eso quería llegar. Claro, bueno, eso que todavía también. no tiene una nominación, no tiene un título al menos identificable para la gran mayoría, me pregunto. Sí, y bueno, eso también puede ser, cuando son cuestiones así, donde tenés que explicar mucho, la mayoría de la gente queda fuera, ¿no? de ese discurso. Pero bueno, lo interesante me parece que es un tema que todavía no ha tenido impacto en la opinión pública, por lo menos la mayoría, más de la mitad te dice que no tiene idea de lo que estamos hablando. Y después de los que están informados, se mantienen en realidad creyéndole o tiene alta credibilidad el gobierno. Solo un 28% en realidad está creyendo la versión del abogado de Cristina y de Cristina, ¿no? Claro. Porque viene de ahí. Claro, es cierto. Ahora, acá se mete claramente la política, ¿no? Porque digo, primero salen en los audios, obviamente salen el mismo día que se vota lo de discapacidad, digo, obviamente hay un timing político, pero después se suma Gregorio Albón, se suma Cristina Fernández de Kirchner, y es ahí cuando se dividen más las aguas, y hasta Alberto Fernández. Se dividen más las aguas ahí cuando se suben ellos. Antes la gente podía creer más o le podía preocupar más el tema, pero al subirse Cristina, Albón y compañía, se politiza y pierde credibilidad, más. decís vos. Bueno, pero lo que pasa es que es más complicado, en realidad, para todos los que se paran en ese lugar, tratar de acusar, creo, a la otra parte, claro, ¿no? En realidad ahí lo favorece más al gobierno. Claro, por si eso vos te tenés pregunto, absolutamente toda la gente que hoy tiene muy se poca politiza credibilidad para la opinión pública de ese lado y te divide las aguas. Es y vos que decís, el kirchnerismo te acuse de corrupción, claro, es un montón, dicen los chicos. Claro. Hablando de imagen, ustedes miran la imagen del presidente, ¿no? Y queda, a ver, esto es lo que analizaron. La imagen personal de Javier Milei, positiva 43%. Ahora me vas a decir cuánto varió. Esto es la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Sí, claro. 17 regular, importantísima por ser la más populosa. Exactamente. Bueno, acá tenés entre la primera, la tercera y la quinta sección, que son las que nosotros actualmente tenemos medida, el 80% del padrón electoral, y Milei tiene 43% de imagen positiva, y si mirás la imagen que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene 33%. O sea, ahí Milei le está sacando prácticamente en la primera, en la tercera y en la quinta le está sacando más de 10 puntos de imagen la valoración respecto del presidente sobre el gobernador. Ahí, perdón, te hago una pausa. El gobernador tiene 30% de imagen positiva y tiene 45% de negativa. Claro. Con tu experiencia de lo que has registrado hasta el momento, ¿en cuántas elecciones ya venís midiendo? Perdiste la cuenta. Y lo que pasa es que acá nosotros, viste que esta es una elección totalmente peculiar. No, esta es peculiar, pero a lo que voy es con la experiencia que tenés midiendo elecciones, a eso voy. Lo que se ve ahí, me volvés a poner que decía, era imagen de Kicillof y después imagen de la gestión, ¿no? Claro, tenés 47% de imagen negativa que tiene Kicillof en su imagen. La imagen personal y la evaluación de gobierno, ¿cuánto se termina traduciendo o no después en la intención de voto? Y es muy raso, o sea, acá tenés en realidad más desaprobación de la gestión de Kicillof que de su imagen personal. Y eso de la gestión sí puede ser un incentivo negativo a la hora de votar. Obviamente porque ellos necesitan, en realidad, bueno, es un ruido, ¿no? Querían que no se provincialice para no hablar de la gestión. Finalmente son los temas que se hablan, pero si vos tenés casi 60% de desaprobación de gestión, es muy difícil hacer campaña en la primera, la tercera y en la quinta sección electoral, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la tercera es la vicegobernadora, ¿no? La que está como candidata, que además tiene una alta imagen negativa, y todos dicen no era la candidata ideal para que llevara el peronismo, porque por ahí tenés algunos intendentes que tienen mejor imagen, pero decidieron llevar a la vicegobernadora, que no estaría además captando todo el voto del peronismo. Se le está yendo el voto por el costado, ¿no? Ahora vemos la tercera sección electoral justamente del gobierno y de Kicillof. 40% como positiva, 48% negativa, claro, esta es la sección más dura para el gobierno, 11% regular, y ahí está la evaluación del gobierno de Javier Milei, 42% desaprueba, 49% desaprueba, y no se sabe
cuántos no saben. El regular en las elecciones que suele tender más para qué lado después, ¿cómo se resuelve? Y más para el lado de la positiva. De la ¿no? positiva. Un poquito parejo, pero más para la positiva. A ver, allí lo que tenemos es que acá lo que se está discutiendo un poco en la provincia de Buenos Aires, que entra en discusión, volvemos a lo mismo, son los temas económicos. Sobre todo el modelo económico y una posibilidad para la provincia de Buenos Aires, si vamos a esos lugares tan, con, bueno, como decíamos, más de 5 millones de votantes de cada una de las secciones y 1 millón en la quinta, con tanta necesidad en realidad de proyectar otra provincia de Buenos Aires. Claro. Y en este caso el modelo en realidad que ofrece Milei entra un poco más en la discusión de los temas del conurbano. Al peronismo le está faltando en realidad un tema que seduzca narrativa propia a ese tipo de electores. Porque si tenés una gestión que tiene más del 60% de negatividad respecto de lo que no alcanza con ofrecer Axel o Milei como bandera de campaña. Y en realidad esto sería negativo, sería más negativo que positivo. En realidad te resta, no te estaría sumando, y eso es un poco el problema. La provincia de Buenos Aires es la madre de las batallas. Esto que pase el próximo 7 de septiembre lo está mirando todo el país. Claro. Y sobre todo el peronismo creo que no está pudiendo encontrar ni la narrativa para llegar a lo que nuevamente son los problemas actuales del conurbano bonaerense, y tampoco está, le dio en el clavo con los candidatos, ¿no? Porque si estamos mirando lo que está pasando con las imágenes de los candidatos, claro, no es la mejor lista. No están teniendo optimización de marca. ¿Y cómo es esa ¿no? evolución? Vos que seguís semana a semana prácticamente. Bueno, lo que vemos es que en el caso, por ejemplo... En general, digo ahora, ¿no? Los candidatos de La Libertad Avanza con el PRO lo que están pudiendo hacer es capitalizar la marca de Milei. Por eso digo que allí puede llegar a ser que Milei absolutamente optimice las marcas y estarían además concentrando el voto en un solo candidato. El problema que tiene el peronismo es que se le está yendo por la colectora el voto y no está pudiendo concentrar en los candidatos que ha podido ofrecer ni una narrativa interesante innovadora, porque además no han presentado una alternativa de renovación política. Vos mencionabas la imagen de los candidatos a legisladores, tenemos para ver y ahora vemos la de Kicillof, pero acá ustedes miden, ¿no?, en la primera sección cómo está la intención de voto, ¿no?, para los legisladores provinciales por candidato, ¿no? Y por ejemplo, en la primera, Valenzuela 46 contra el 37% de Cato Podis, el candidato de Fuerza Patria. Julio Zamora sigue con el 8 y Romina del Pla 7. Hay mucha diferencia entre uno y otro. Claro, bueno, y acá lo que vemos es, en realidad tenés un muy buen candidato que ya tenía una imagen proyectada en la provincia de Buenos Aires. Además es un candidato que tiene una proyección nacional, porque el candidato de la primera sección electoral, por haber tenido ya una pregnancia en medios de comunicación y un recorrido, es una figura ya renombrada, ¿no? Es de la nueva dirigencia bonaerense. Y en el caso de Cato Podis, obviamente que, bueno, está en ese número, pero en realidad no es un número que le esté permitiendo crecer, no tiene posibilidad de crecimiento. Y además tenés el 8% de Zamora, de Zamora, ¿no?, que le roba a él. Que le roba directamente al peronismo. Claro. Tiene un problema. ¿Y en la izquierda quién le roba? Si es que le roba a alguien. Bueno, ese voto nosotros creemos que se va a terminar yendo a una polarización entre las dos fuerzas primeras. Y claro, y bueno, lo mismo va a pasar en la tercera sección electoral, ¿no? Ahí lo que vemos es esto. Me parece que un poco la discusión de esta elección es enamorar a la gente para que vaya a votar y entienda lo que se juega en la próxima elección del 7, ¿no? O sea, es la renovación de la dirigencia bonaerense y quienes van a discutir después el liderazgo para el 2027 y pueden llegar a ser los candidatos a gobernadores en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, totalmente. A ver, hay una más, ¿no? Me parece. Perdón, pensé no, que si tenés la placa de Kicillof, ¿no? Porque me decías que la imagen de Kicillof en es lo que le está costando. Claro. Y eso se ve también en la falta de propuestas, tal vez, vos decías. Bueno, un poco si vemos acá qué es lo que se quiere instalar
creo que volvíamos a lo que estábamos hablando recién, ¿no? Creo que ante la falta de una propuesta superadora para lo que son los nuevos temas del conurbano bonaerense, sobre todo en la primera y en la tercera sección electoral, donde tenés más del 50% del voto sub 40. Claro. O sea, y no hay una propuesta del peronismo para enamorar a ese sector. Yo creo que están tratando de instalar este tipo de temáticas, como lo que hablábamos recién, porque bueno, este tema que conversábamos está instalado por parte de Cristina y del abogado de Cristina. Bueno, quizás como no encuentran una propuesta para ganar las elecciones, están tratando de ir por otro lado para ver si pueden ensuciar un poco la cancha, ¿no? Bueno, tal vez muchos explican esto de lo que pasó, ¿no? Porque acá, claro, acá en realidad es la elección de todo el peronismo, no es solamente Kicillof, sino que está Cristina y está Massa. Es la base del peronismo. Es todo el peronismo unido que está tratando de defender la provincia de Buenos Aires y, bueno, electoral, claro. no soporta en realidad los números que se están viendo, el crecimiento de los candidatos de La Libertad Avanza con el acuerdo del PRO y también la posibilidad de que, bueno, no lo voten en lugares en donde anteriormente lo votaban. Por no eso están hablamos reteniendo de carpetazo, el voto. más allá de lo que después diga la justicia, ¿no? Pero el carpetazo es como tal, ¿no? O sea, es inevitable. Pero bueno, esa es una en la frase política te dirían las negras también juegan, ¿no? Claro, claro. Gracias, Viviana, por tu visita, ¿eh? Muy amable, siempre interesante escucharte. Y hablamos ahora de economía, ¿eh? Le damos la bienvenida a Damián Dipache, que ya está con nosotros. Damián, ¿cómo estás? Damián. Bienvenido.